Temas de formación profesional. Un podcast de desarrollo para profesionales de servicios. Conducción: Lucía Ardizone y Flavio Lepanto. Soluciones propuestas. Casos: fondo fijo o caja chica. Bueno, muy bien, vamos con el primer caso de caja chica o fondo fijo, que dice: 1. Realiza el asiento contable para dar de alta la caja chica de la oficina de ventas utilizando la cuenta caja chica ventas, a partir de la cuenta corriente de la empresa en el Banco Nación cuenta corriente. El monto de la caja chica será de 100.000 pesos. Entonces, vamos a ver cómo hacemos este primer asiento. Primero que todo colocamos nuestra ecuación dinámica arriba de todo, ¿sí? En donde veremos representado el activo más los resultados negativos igual al patrimonio neto más el pasivo más los resultados positivos. Bien, una vez que escribimos nuestra ecuación dinámica, nos disponemos entonces a realizar el asiento trazando una cruz, ¿no? En donde la línea perpendicular habíamos dicho que lo ubicábamos debajo del igual, ¿sí? De tal forma que del lado izquierdo nos quedarán las masas patrimoniales del activo y los resultados negativos, y del lado derecho el patrimonio neto, pasivo y resultados positivos. Perfecto. Ahora vamos a ver cuáles son las cuentas que vamos a utilizar o que están involucradas en este primer asiento. Por un lado nos dice caja chica ventas, y la otra cuenta será Banco Nación cuenta corriente, así que las colocamos, ¿sí? Bueno, entonces dice que vamos a dar de alta la caja chica de la oficina de ventas utilizando la cuenta a partir de la cuenta corriente. El monto de la caja chica será 100.000 pesos. Entonces, la caja chica ventas será un activo que aumenta, ¿sí? Será un activo que aumenta. ¿Por qué? Porque entra dinero a la caja chica. ¿Y de dónde se saca? De la cuenta del Banco Nación cuenta corriente, ¿sí? Entonces, ponemos plata en nuestra caja chica, la sacamos de la cuenta Banco Nación cuenta corriente. Por lo tanto, la cuenta Banco Nación cuenta corriente será un activo que disminuye. Entonces, si entra plata a la caja chica, ¿de qué lado entonces pondremos esos 100.000 pesos que entran, ¿no?, a la caja chica? Si es un activo que aumenta, irá del lado izquierdo, ¿no? Y si salen 100.000 pesos, porque si es un activo que disminuye la cuenta del Banco Nación, cuenta corriente, quiere decir que salen los 100.000 pesos de ahí. Entonces, si es un activo que disminuye, irá del otro lado, ¿sí? Del lado derecho. Perfecto, y ahí tenemos entonces nuestro primer asiento. Vamos con el punto número 2. Y dice: un cadete, Juan Pérez, y una técnica, Carolina López, salen de la oficina para 2 comisiones. En el primer caso, se decide cargar en la tarjeta prepaga de Juan Pérez 12.000 pesos y se le entregan en efectivo 9.000 pesos. Y en el segundo caso, se cargan en la tarjeta prepaga de Carolina López 24.000 pesos y se entregan en efectivo 12.000 pesos. Las cuentas se denominan de la siguiente manera. Cuando se carga dinero en la tarjeta prepaga de un empleado, será prepaga nombre y apellido. Es decir, si hablamos de la cuenta de Juan Pérez, será prepaga Juan Pérez, ¿no? O en el caso de Carolina López, será prepaga Carolina López. Y cuando se le entrega dinero en efectivo, será efectivo nombre y apellido. Lo mismo, ¿no? Realizar el asiento correspondiente. Entonces, lo primero que hacemos, colocar nuestra ecuación dinámica arriba de todo y trazar nuestra cruz, en donde de un lado estarán las masas patrimoniales que corresponden al debe y del otro lado las masas patrimoniales que corresponden al haber. Bueno, entonces, ¿qué cuentas van a estar involucradas? Por un lado, la cuenta de caja chica, de donde se va a sacar toda esa plata que se les va a poner tanto en las tarjetas prepagas de estos 2 empleados como la plata que se les dará en efectivo a estos 2 empleados. Y entonces después aparecerán las cuentas de los empleados en donde les vamos a poner esa plata, ¿no? Bueno, como de la caja chica sale plata para esas cuentas, entonces si sale plata será un activo que disminuye.
Entonces, vemos, prepaga Juan Pérez, ¿sí? Efectivo Juan Pérez, esas son las dos cuentas del empleado Juan Pérez que vamos a utilizar. Y por otro lado, prepaga Carolina López, efectivo Carolina López. Y todas estas serán activos que aumentan, ¿sí? Porque entra plata, o sea, se saca de la caja chica para ponerles en todas estas cuentas de estos empleados. Bien, entonces, a la prepaga de Juan Pérez dijimos que, según el enunciado, en la tarjeta prepaga de Juan Pérez le ponían 12.000 pesos. Bien, y en efectivo le daban 9.000 según el enunciado. A Carolina López en la prepaga le depositaban 24.000 y se le entregaban en efectivo 12.000. Perfecto, entonces si hacemos la suma de la caja chica, tienen que salir 57.000 pesos. Si sumamos todo esto, nos tiene que dar de este lado 57.000 pesos y de este lado también 57.000 pesos que salen, ¿no? Y acá es todo lo que entra a cada una de estas cuentas. Siempre recuerden que para ver si el asiento está bien, tiene que dar lo mismo de este lado que de este. Si de acá salieron 57.000, bueno, de acá me tiene que dar 57.000, ¿sí? Recuerden que esto es una igualdad. Esta ecuación dinámica es una igualdad. O sea, tanto estos términos como estos deberían ser iguales, ¿sí? Un monto igual. Bien, entonces ahí tenemos nuestro asiento número 2. Vamos con el asiento número 3. Dice, al regreso de la comisión, el cadete Juan Pérez rinde gastos por los siguientes conceptos. Cabify ida, 8.000 pesos, desde su tarjeta prepaga. Vuelta en transporte público, sube 500 pesos en efectivo. Fotocopias y carpeta, o sea, que corresponderían a una cuenta nueva, ¿no? Librería, 3.000 pesos de tarjeta prepaga. Y almuerzo, 7.000 pesos en efectivo. Bien, entonces, realizar el asiento correspondiente utilizando además de las cuentas de los asientos anteriores, las correspondientes a los gastos. Viajes, librería y comidas. Esas serán nuevas cuentas que estaremos registrando en este tercer asiento, ¿no? Debe también asentarse la devolución del dinero físico y virtual a la caja chica. Entonces, vamos a colocar nuestra ecuación patrimonial dinámica por arriba de todo, trazamos la cruz, ¿no? Con la línea perpendicular que sale justo por debajo del igual y comenzamos a poner las cuentas que estuvimos nombrando, ¿sí? Por un lado, la prepaga de Juan Pérez, por el otro lado, la cuenta efectivo de Juan Pérez y las cuentas que corresponderán a resultados negativos, ¿sí? Porque son gastos de viajes, librería y comidas. Y por el otro lado nos estaría faltando la cuenta caja chica, ¿no? Bien, entonces, las primeras serán activos que disminuyen, ¿sí? De la prepaga de Juan Pérez saca 12.000 pesos y del efectivo de Juan Pérez 9.000 pesos. Bien, ¿y cómo usa esa plata? Bueno, un poco usa en viajes, ¿sí? 8.500, es decir, 8.000 de Cabify de ida y 500 usa en viajes, ¿sí? Después de librería dice que gastó 3.000, perfecto, colocamos ahí. Y 7.000 en efectivo de comidas, perfecto, de almuerzo, 7.000. Entonces, ¿cuánto gastó hasta acá? Y gastó 18.500, ¿sí? Si hacemos la cuenta acá, nos da 21.000, o sea que 18.500 no es igual a 21.000. Nos está faltando asentar lo que le sobró, ¿sí? Si le dieron 21.000 pesos y tuvo gastos nada más que por 18.500, quiere decir que 2.500 pesos le sobraron y los tendrá que devolver a la caja chica ventas de la empresa. Entonces ahí sí queda equilibrada la ecuación dinámica. Si sumamos todo de este lado nos da 21.000 pesos y si sumamos todo del lado derecho también nos da 21.000 pesos, ¿sí? Entonces
Recuerden, esto es un dato para nosotros, la prepaga y el efectivo de Juan Pérez serán cuentas del activo que disminuyeron, o sea, de donde salió la plata para pagar estos gastos, ¿sí? Y estos tres serán cuentas de los resultados negativos, son gastos, son pérdidas, ¿no? Como son consumibles, son cosas que no vuelven a la empresa, bueno, serán resultados negativos que aumentan. Y por el otro lado, la caja chica ventas, que es un activo que aumenta en este caso, ¿por qué? Porque estamos devolviendo lo que nos sobró a la caja chica, o sea que en este caso es un activo que aumenta. Perfecto. Ahí entonces nos queda el asiento 3. Vamos con el que sigue. El que sigue dice, al regreso de la comisión, la técnica Carolina López, rinde gastos por los siguientes conceptos. Ida en Uber, 12.300 pesos. Vuelta en Uber, 9.700 pesos. Almuerzo, 7.500. Merienda, 3.500. Y cable cargador del celular, 3.000 pesos. Supongamos que este cable cargador del celular luego quedará en la empresa, ¿sí? Porque no es algo que lo usamos y se gasta y no sirve más. No es un resultado negativo, digamos. Puede ser algo que después quede para la empresa, o sea que sería un activo que aumenta, ¿no? Bueno, vamos a ver qué dice a lo último. Dice realizar el asiento correspondiente utilizando las cuentas anteriores, que serán viajes, comidas, en este caso viajes y comidas, ¿sí? Y utilizar para el cable cargador del celular la cuenta del activo computación y telefonía. Entonces vamos a hacer este cuarto asiento, ¿no? Colocamos nuestra ecuación patrimonial dinámica por arriba y luego por abajo trazamos la línea perpendicular que cae justo debajo del igual, ¿sí? Dividiendo el debe y el haber, y colocamos las cuentas que vamos a utilizar en este caso, en donde estamos haciendo el asiento de los gastos que tuvo Carolina López, ¿sí? ¿De dónde saldrá la plata para pagar esos gastos? Bueno, de lo que le pusieron en su tarjeta de crédito prepaga y lo que le dieron en efectivo. ¿Cuánto le habían dado? Bueno, me fijo en el primer enunciado, ¿sí? Y eso, y después, además, tenemos las cuentas de resultados negativos, que son los gastos que tuvo Carolina López, ¿sí? Bien, por un lado le habían depositado 24.000 pesos en la prepaga a Carolina López y por otro lado le habían dado 12.000 pesos en efectivo. Entonces con eso pagó los viajes. De viajes tuvo 12.300 de Uber en la ida y en la vuelta 9.700, por lo cual en viajes gastó un total de 22.000 pesos. De almuerzo gastó 7.500 pesos y más la merienda 3.500, o sea que en comidas gastó un total de 11.000 pesos. Y por último compró el cable cargador del celular que dijimos que iba a ser para la empresa, ¿no? Quedaba ahí, o sea que sería un activo que aumenta para la empresa, porque queda para la empresa, es 3.000 pesos. Bien, entonces hacemos las cuentas, ¿sí? Y gastó 36.000 pesos, perdón, y el resultado que nos da del lado izquierdo son 36.000 pesos y el resultado que nos da del lado derecho es lo mismo. O sea que en este caso gastó todo lo que le dieron Carolina López, no tiene que devolver nada a la empresa, ¿sí? Así que ahí quedaría equilibrada la ecuación y estaría bien. Vamos a repasar entonces. La prepaga y el efectivo de Carolina López son activos que disminuyeron porque de ahí salió la plata para pagar estas cosas. Los viajes y comidas son resultados negativos que aumentan, ¿sí? Son gastos que tuvo, gastos que hizo. Y computación y telefonía, entonces dijimos que era el cable cargador del celular que quedaba para la empresa, porque eso no se gasta, no es que lo usamos y se gasta, sino que lo compró por alguna razón y luego lo dejó para seguir utilizando en la empresa. O sea que es un activo que aumenta para la empresa o la organización. Perfecto. Y ahí nos queda entonces hecho este cuarto asiento. Vamos con el punto 5. El punto 5 dice, se compra en un bazar una bandeja para servir café y 12 cucharitas de metal por 35.000 pesos y se carga la cuenta mobiliario. Bien, un asiento cortito, es decir, vamos a graficar acá primero. Colocamos nuestra ecuación dinámica
arriba, luego la línea perpendicular que cae por debajo del igual y la línea horizontal que dividen el debe y el haber. Bien, por un lado tenemos la caja chica ventas y por el otro la cuenta mobiliario, es decir, saco de la caja chica ventas y pongo plata para el mobiliario. Entonces, si saco plata de la caja chica ventas será un activo que disminuye, ¿sí? Y entra plata para comprar mobiliario, es decir, las cucharitas y la bandeja para servir el café. Entonces, activo que disminuye, caja chica, de donde sale la plata para comprar ese mobiliario, que es un activo que aumenta para la empresa, ¿sí? Bien, y ahí queda graficado nuestro quinto asiento. Vamos con el punto número 6, a ver qué dice. Punto número 6, dice mayorizar e indicar el saldo en la cuenta caja chica ventas. Bien, entonces acá vamos a hacer una especie de mayorización simple. Vamos a graficar esta tabla. De un lado tendremos la columna que identificará cada uno de los movimientos que se hicieron. Por el otro lado, el saldo que me va quedando, ¿sí? Entonces, primero se colocaron, al principio de todo, en el punto 1, dijimos que se colocaban, sacábamos plata de la cuenta corriente del Banco Nación de la empresa para depositar 100.000 pesos en la caja chica, ¿no? Y luego se le daban a Juan Pérez, Juan Pérez, 12.000 pesos en la tarjeta prepaga, ¿sí? Es decir, que menos 12.000 pesos, porque de esos 100.000 se le dieron 12.000 a Juan Pérez en prepaga y 9.000 en efectivo. Es decir, que acá vamos haciendo la cuenta. Si primero le di 12.000, bueno, ya el saldo se redujo, me quedaron 88.000 pesos. Luego se le dieron 9.000 en efectivo, es decir, que ya de los 100.000 que había en la caja chica ya tenemos 79.000. Luego 24.000 fueron para Carolina López, en la prepaga de Carolina López, y 12.000 de efectivo para Carolina López. Lo mismo, cuando le dimos los 24.000, ya el saldo nos quedaba en 55.000, y cuando les dimos los 12.000, pasó a ser un saldo de 43.000 pesos. Además, se devolvieron 2.500 de los gastos que tuvo Juan Pérez, ¿sí? Porque le sobraron y los volvió a incorporar en la caja chica de la empresa, o sea que eso va como más 2.500. De 43.000 pasamos a tener 45.500. Y luego se gastó en mobiliario para comprar la bandeja de café y las cucharitas 35.000 pesos. Es decir, que nos termina quedando un saldo de 10.500 pesos en esa caja chica ventas. Bien, ahí está entonces el punto 6. Vamos con el punto 7. Dice especificar los totales gastados e invertidos en las cuentas anteriores. Entonces, vamos a ver. Los totales gastados se gastó en comidas, se gastó 18.000 pesos, se gastó en viajes 30.500 pesos. Esto lo vamos sacando de los asientos que hicimos, ¿no? Se gastó en librería 3.000 pesos. Se gastó, se incorporó para la empresa un cable de cargador de celular que lo imputamos a la cuenta computación y telefonía por 3.000 pesos. Y se compró mobiliario, es decir, una bandeja que se necesitó para alguna reunión que hubo, lo que sea, una bandeja y unas cucharitas por 35.000 pesos. Es decir, que tuvimos gastos, ¿no? Estos tres primeros serán gastos y estos dos últimos serán activos, porque son cosas que quedaron para la empresa, ¿no? Entonces, haremos la cuenta, 89.500 pesos en total, ¿sí? Estos serán resultados negativos, ¿sí? Y estos serán activos. Perfecto. Entonces, en caja chica ventas serían 10.500 que nos había quedado en la caja chica ventas, más los gastos e inversiones que tuvimos, que son 89.500, nos da el total de lo que había en la caja chica, que eran 100.000 pesos, ¿sí? Bien. Punto 8. Rendir la
caja chica y ampliarla en un 20%. Se entregan los comprobantes por los gastos e inversiones realizados. Entonces, ¿cómo sería este asiento? Si nosotros tenemos que rendir la caja chica a ventas, a ver, si nos dice que ampliemos la caja chica, que era de 100.000 pesos, es decir, 100.000 pesos será el 100% de lo que teníamos en la caja chica. Si quisiésemos saber cuánto es el 20%, bueno, son 20.000 pesos más. Es decir, que tendríamos 120.000 pesos menos 10.500 que ya tenía en la caja chica, que me habían quedado. Cuando hicimos esa mayorización nos quedaban 10.500 pesos de saldo. Entonces tendríamos un total de 120.000 pesos menos 10.500 pesos, un total de 109.500 pesos, ¿sí? Que si los graficamos en un asiento, diremos que esos 109.500 pesos son un activo que disminuye del Banco Nación, ¿sí? Y que entran a la caja chica ventas, que es un activo que aumenta. A ver, acá los colocamos al revés. Así que ahí quedaría nuestro asiento, nuestro último asiento. Espero que les haya servido estos ejercicios, ¿sí? Como para practicar en lo que son asientos, en caja chica o fondo fijo. Y nos vemos en próximos episodios de temas de formación profesional.